tenía un dolor de cuerpo, tenía una fatiga, él y a vomitar y a vomitar. Entonces le digo yo, ¿qué es? No sé, me duele mi cabeza, estoy como borracho, decía. Y entonces me dice él, dame leche, me dice, tenía leche, le di leche, un rato. De ahí seguía, no me qué hacer y tenía que traerlo aquí al médico. Y según el doctor me dijo que era intoxicación. En época de aplicaciones de fumigaciones o el tratamiento de semilla, porque aquí la gente para sembrar tiene que mezclar la semilla con agroquímicos y eso lo hace con la mano. Entonces en esa época es muy frecuente, llegan 1, 2, 3, hasta 5 pacientes al día, ¿no? No solamente a este centro, sino a todos los centros que pertenecen acá al municipio de San Pedro. El problema del agricultor es en que los bichos de la agricultura no nos dejan. Si uno no fumiga, no deja nada. Por decir, en papa, ahorita en la zona tembladera, porque yo soy de allá, trabajo allá, sumamente nos está fregando la tucura. Están haciendo la papita y ella lo va trozando, surco por surco. Por el tema que está tan seco, peor. Y si no fumigamos, no hay nada. Se determinan concentraciones de compuestos a los que la persona ha estado expuesta, compuestos químicos en general, en este caso particularmente a plaguicidas. Entonces se han determinado en las personas participantes del estudio, tanto en orina como algunos de estos compuestos en sangre, ¿no? La presencia de compuestos como insecticidas, algunos fungicidas, otros herbicidas. También se ha hecho un estudio de la probable afectación que puede tener a su salud por estar expuesto durante tiempos prolongados, ¿no? A lo largo de su vida. Corre en nuestras aguas, en el aire, en nuestras venas, de forma invisible a simple vista, pero con efectos devastadores. En Bolivia, los agroquímicos son utilizados en la agricultura de manera indiscriminada, dejando a su paso una estela de contaminación que amenaza tanto el medio ambiente como nuestra propia salud. Ante el vacío de información y debate sobre la problemática, el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Regional Santa Cruz, junto con universidades aliadas, empezó a investigar sobre el uso y manejo de agroquímicos y los efectos de la exposición a plaguicidas. Teniendo en cuenta que vivimos en una zona netamente agropecuaria y dijimos hay que investigar, porque ¿qué estamos comiendo? ¿Cómo se cultiva lo que estamos comiendo? Y dijimos, se amerita hacer una investigación, pero una investigación que tenga rigurosidad científica, y eso solo se hace a través de las universidades. Planteamos el problema en el Grupo de Cambio Climático en la Regional Santa Cruz. A partir de ahí se empezó una primera fase de investigar. Primero fue investigar cómo se usa, cómo se manipulan los agroquímicos, y se eligieron 4 zonas geográficas del departamento de Santa Cruz. Se eligió el norte integrado con el municipio de San Pedro, teniendo en cuenta que en ese municipio es soyero por excelencia y todo es soya transgénica. Elegimos en la zona oeste a Pampa Grande, con la comunidad de Los Negros, que es donde provienen todas las verduras, hortalizas que llegan al mercado de Santa Cruz. Luego fuimos a la zona este, en el municipio de Cuatro Cañadas, en la comunidad de Nuevo Palmar, otra zona soyera también. Y finalmente al sur, en el municipio de Cabeza, con la comunidad de Yategrenda, una comunidad indígena guaraní, donde no se cultiva tanta soya, pero se cultiva maíz, cultivándose con semilla transgénica. Con toda esa investigación que hicimos, la hicimos con la Universidad Gabriel René Moreno. Hay un alto uso de agroquímicos. En términos de uso, además del número, identificamos que el agroquímico más nombrado es el herbicida glifosato. Hay otro agroquímico que podría ser un alto riesgo, es el alto uso del paraquat, que en muchos países de Latinoamérica es prohibido y aquí no está prohibido. Sí, al menos no lo que veo, mire, nosotros hemos fumigado con la papa, le digo para la tucura, ¿no? Nos dieron unos venenos los de la agropecuaria, hasta el momento no le he hecho nada, sigue comiendo. Y me dijo ayer vine y me dijo, llévese pues etiqueta roja, con eso lo va a combatir. Y he llevado etiqueta roja, hasta ahorita no hay ni una muerta, digamos, no hay cutuda, ¿no?
Al menos yo veo que etiqueta roja es más mejor. Pero como es prohibido la venta, lo esconden ellos para vender. El manejo que se hace de los químicos no es el adecuado. Si en el químico dice la dosis debe echarse tanto por 20 litros de agua, generalmente se le aumenta un poquito más con la creencia de que con eso lo va a eliminar a las plagas, pero eso está generando mayor resistencia y para la próxima va a necesitar de mucho más químico. Entonces ese es el circuito que ha entrado aquí en la región de los Valles Cruceños, por eso es que el uso es bastante alto y bueno, no se tiene la información lo que puede ser el impacto sobre los recursos naturales, la contaminación y sobre la salud pública. Otro problema que vimos es que hacen el lavado no solo de los envases, sino de las mochilas donde aplican los productos químicos. El lavado, un buen porcentaje, lo hacen en cursos de río, ¿no? En la laguna o en el río o en la canaleta que pasa y eso significa contaminación también para los ríos. No se leen las etiquetas porque la mayoría de la gente no lee o la letra de las etiquetas que vienen en los envases son demasiado pequeñas, no se entiende. Se dice que se lee, pero en la práctica no. Y otro es el grado de analfabetismo que hay, ¿no? Aparte de eso, los aplicadores, pues mientras están aplicando, están coqueando, algunos están consumiendo bebidas alcohólicas, otros se alimentan ahí mismo con la mochila en la espalda. Cuando fumigan, pues ellos no ocupan, no se previenen, no se ponen guantes ni barbijo para fumigar. Un tiempo se pone, ¿no? De mí mi esposo se ponía un tiempo, pero con el tiempo no se ponen también, ¿ya? Yo pienso que es costumbre ya, ¿no? Porque no han aprendido a ponerse y no se ponen. Cuando hicimos esta investigación, observamos que el 49% de toda la población entrevistada en las 4 regiones, el 49% decía que lo transformaba o lo vendía, no lo desechaba. Y un buen porcentaje de ellos sigue almacenando los productos químicos que usa en la agricultura dentro de su casa. Obviamente no le podemos exigir a un pequeño agricultor que tenga un depósito solamente para eso, ¿no? Si apenas tienen unos 2, 3 ambientes e incluso no dividen en muchos casos cocina de la casa, ¿no? Exigirle además que realicen esta actividad es fuerte, pero es necesaria, ¿no? Se usa de manera irracional los agroquímicos, no se los manipula adecuadamente. La gente que trabaja con agroquímicos no se cuida, no se protege. Influye mucho el clima que tenemos porque para ponerse todo el atuendo que amerita protección con la aplicación de agroquímicos pues es demasiada calor, ¿no? Luego las mujeres están metidas en esto, pese a que no van al campo a fumigar, pero son quienes lavan la ropa, quienes lavan las mochilas, los utensilios que se fumigan. Los niños están también inmersos en eso, son quienes juegan con los envases vacíos que quedan de los agroquímicos. Dividimos las diferentes actividades relacionadas a la aplicación de agroquímicos y quién de la familia lo hace. La mayor parte de los roles están destinados a los hombres, pero también participan mujeres, jóvenes y niños, y nos llamó la atención que un 7% de ellos eran los hijos, y cuando fuimos a mirar, era más de un 15% hijos, y cuando fuimos a mirar las edades de esos hijos, del total de la población, el 7% son niños y niñas que están en el proceso, ¿no? El colegio está muy cerca a los chacos y a los agroquímicos que le echan, pues algunas personas, como a mí también me afecta, está cerca de mi casa, los chacos, me comenzó a picar y me sentía un poco mal. Y también pues a otras personas igual les puede afectar o la ha afectado y está muy cerca, puede hacer que pueda prevenirse o algo. Hay algunos estudiantes que sí vienen con dolor de cabeza, vienen con un poquito con problemas, algunos con vómitos, sí puede ser. Incluso nosotros los maestros tenemos dolores de cabeza recurrentes, algunas veces queremos perder el equilibrio.
Y muchas veces pensamos que es por el tema del barbijo cuando utilizamos, pero nos damos cuenta que tal vez puede ser porque en el tiempo de fumigación suele suceder este tipo de cosas. Con mis hermanos con los cuales trabajo, y siempre, no siempre son los que usamos los agroquímicos en lo que es la fumigación de los cultivos, sino también así al momento de sembrar lo usamos para mezclar lo que es la semilla, y al hacer el contacto con el agroquímico o lo tenemos ahí cerca de nosotros, lo estamos tocando prácticamente, lo inhalamos, nos llega a nuestros organismos, y aquella vez en mi experiencia me afectó bastante. Creo que por más de una semana estuve así con el dolor de barriga, no tenía apetito y dolor de cabeza y demás. A mi tío, sí, cuando él estaba ahí, fue a fumigar y pues, digamos, no usó la protección, digamos, el tapaboca, y él fue a fumigar así, fumigó, llegó en la noche y se sentía mal, tenía dolor de barriga, picazón, y después fue al hospital y tuvo así una semana y un poco más, y se sentía mal, no quería comer nada, digamos, se sentía como su piel se hubiera vuelto amarillo o algo así. Problemas de salud de manera a corto plazo agudos son las intoxicaciones por los plaguicidas de manera aguda, ¿no? Pero la mayoría de los agroquímicos son órganos fosforados, y con esa situación vienen con esa sintomatología los pacientes acá. Entonces vienen con una intoxicación aguda, vienen con cialorrea, mucha saliva, dolor abdominal, vómito, fatiga, desesperación, sensación de que el cuerpo les quema. Entonces nos damos cuenta que han estado usando productos químicos, e inmediatamente hay que actuar también en base a investigar qué productos químicos han estado usando para poder buscar el antídoto o ver qué vamos a hacer en el tratamiento, ¿no? De acuerdo a la ley de agua, dice que todo lo que son pozos de agua y demás tienen que estar por lo menos a 300 metros de distancia. Pero lamentablemente en litoral tenemos de que está a 20 metros los cultivos, y en los dos pozos de agua que tenemos. Por aquí, por yendo a los chacos, ¿no? Siempre hay cunetas y de esas se cargan agua. Hay la mayoría que han botado cajas de veneno o envases de veneno. También en una ocasión ha sido que han botado envases y eso a los peces lo ha hecho mal y se han muerto, pues, y claringo, los peces arriba muertos, hartos habían. Harto, como color amarillo, no sé cómo se han hecho titos muertos en cuneta. Yo crié una oportunidad, una cerda, una chanchita, y para uso nuestro de la alimentación. Cuando la faeneamos, pudimos notar de que prácticamente no tenían lo que eran los riñones. Era solamente un pequeño pedazo de lo que era el tejido, y el resto era un líquido de color amarillento. No existía el riñón. Entonces yo me puse a pensar y dije, nosotros tal vez no desarrollamos una patología inmediatamente, pero puede ser que desarrollemos a la larga. ¿Por qué? Porque ahí está el caso de los animales que desarrollan por su corto tiempo de vida, desarrollan patologías bastante fuertes. Para mí era un cáncer renal, y nada raro que esté asociado también a esto de los agroquímicos. Porque ¿de qué les alimentamos a los animales? De la soya que producimos en la zona. Dijimos, esto amerita una segunda fase, y lo hicimos. Buscamos el apoyo económico necesario y fortalecimos las alianzas con la universidad. Estaba la Gabriel, pero incluimos a la Universidad Católica San Pablo e incluimos a la Universidad San Andrés de La Paz con su departamento de genética. Entonces, la segunda fase ha sido en coordinación, lo han ejecutado 3 universidades y con el respaldo más del Luden de Suecia, ¿no? Para fortalecer. Hemos encontrado que en general la población sí tiene residuos de estos contaminantes en el organismo. Algunos que son como los organoclorados, por ejemplo, que son muy liposolubles, o sea que se quedan almacenados en los compartimentos grasos, se los ha encontrado en la sangre, en el suero, y otros que son bastante
se pueden metabolizar rápidamente, se los ha encontrado en orina, como es el caso de insecticidas, de herbicidas y fungicidas, ¿no? Por ejemplo, organofosforados, piretroides, glifosato, etcétera, ¿no? A pesar del diseño del estudio, sí se ha encontrado casi en la totalidad de la población presencia de estos compuestos. Las personas que tienen una actividad en la cual tienen una exposición directa o más intensa a los plaguicidas, sí presentan niveles de creatinina sérica un tanto superior a los que no. Hay que profundizar el estudio para determinar si está afectando o no a la función renal. Estamos haciendo la investigación para ponerla a conocimiento público y para que las autoridades empiecen a tomar cartas en el asunto, porque la situación es muy delicada. Pues es como que nos estamos envenenando lentamente, todos y todas sin excepción, porque en esta segunda fase, por ejemplo, los investigadores decían, hemos buscado al paciente blanco, es decir, una persona que no esté metida en el campo, que está viviendo en la ciudad tranquila y que le han tomado sus muestras para ver si tiene agroquímico en el cuerpo, y no pudieron encontrar una persona que no tenga agroquímicos acumulados en su organismo. Hemos hecho unos posibles diagnósticos, ¿no?, relacionados con el uso prolongado de agroquímicos. Entonces, esto muchas veces conlleva a enfermedades crónicas degenerativas. Por ejemplo, una de ellas, aquí hay mucha gente que sufre de artritis, artrosis. Hemos podido asociar que probablemente sea problema de agroquímicos. Hay gente que padece de otras enfermedades degenerativas también, problemas hepáticos, problemas renales, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, que no son gente que ni siquiera toma, no son alcohólicos, nada, pero tienen esos problemas. Hay familias enteras que ya desde hace 20, 30 años vienen año tras año, porque aquí se siembra 2 veces al año. Imagínense, 2 veces al año significa que todo el año van a tener presencia de algún producto químico dentro del domicilio. Y la gente a veces no tiene un reservorio, un ambiente especial para guardar los agroquímicos. Lo tienen dentro de la casa, cerca de la cocina, cerca del dormitorio. Usted sabe que los agroquímicos son volátiles, desprenden olores y van intoxicando y van impregnando. Entonces, y el riesgo mayor a veces que hay en niños, hay mujeres embarazadas, hay personas de la tercera edad, y entonces las consecuencias vienen en ello, ¿no? Entonces hay pacientes que tienen enfermedades crónicas, degenerativas, hay pacientes que tienen cáncer terminal también, que ya a veces no podemos hacer nada. Probablemente estos agroquímicos estén ocasionando estos problemas aquí en esta familia de la comunidad de Hardeman, y por qué no decirlo en todo el municipio. En el país vecino, que vive una situación similar, existen más estudios. El doctor Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados de Argentina, fue invitado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Regional Santa Cruz para presentar su trabajo investigativo. Yo soy pediatra y neonatólogo, y lo que nosotros tenemos son niños malformados, un horror. O sea, normalmente en cada 100 niños nacen 2 con malformaciones. Es la carga natural que tenemos de la humanidad de siempre. Un niño malformado es decir, uno que tenga un problema de labio leporino, de una espina bífida, un problema cardíaco, de miembros o un síndrome de Down. Solamente 2 cada 100 tienen estos problemas, pero nosotros tenemos 6 cada 100. Vienen de un pueblo fumigado, que quedó embarazada la señora en la época de fumigación, que lo cual dispara el riesgo de que tenga malformaciones. Muchos de ellos mueren, muchos de ellos los tenemos que hacer operaciones. Ahora en este momento tengo un pacientito que nació con todo el intestino afuera. Y bueno, lo estamos atendiendo, lo operamos apenas nació, lo tenemos que operar cada 3 o 4 días. Y así vamos a estar hasta que logremos solucionarlo, pero mucho sufrimiento para él y para todos, ¿no? Una injusticia. En Argentina se ha hecho trabajo de investigación, tanto de lo esenciales, que hacer un trabajo epidemiológico básico, de hacer un recorrido casa por casa de un pueblo afectado para preguntarle a la gente qué problemas tiene, hacer un registro, hacer un mapeo, una georreferencia
referenciación de esos casos y buscar asociaciones entre el espacio, el ambiente y estos casos. 50% de las personas en los pueblos donde se fumiga mueren de cáncer en Argentina, y tenemos los datos de pueblos donde no hay ningún tipo de fumigación y se muere el 20%, que es la media de la mortalidad por cáncer de Argentina. Entonces esos datos son muy contundentes. A eso le sumamos investigaciones de nuestros científicos en las áreas biológicas y químicas que han hecho estudios de modelos experimentales, ¿no? Con embriones, midiendo distintos daños que podía producir, ya que no corresponde hacer estos estudios en humanos, para ver, someter a la persona experimentalmente a un agrotóxico para ver cómo la afecta. Sí se puede hacer con algunos modelos experimentales en animales. Eso nos mostró claramente cómo el glifosato daña el desarrollo de las neuronas. Debatimos fuertemente, los agrotóxicos son tóxicos, no son agroquímicos, ni fitosanitarios, ni protectores agrícolas. Son sustancias que matan y son venenosas y son tóxicas. Entonces no podemos andar cambiándole el nombre para quitarle peligrosidad porque hay un negocio atrás. Son agrotóxicos y eso está instalado. Los agrotóxicos son parte de un paquete tecnológico, ¿no? Que te lo venden como la agricultura del futuro. Entonces, te decía hace un tiempo que casi en todo el territorio boliviano, incluidos los pequeños productores, hacen uso y abuso de los agrotóxicos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un sector de la academia que está pensando en eso, ¿no? Hay un Estado que fomenta este modelo productivo. Entonces, tú tienes productores que se han vuelto adictos al uso de agrotóxicos y que antes de producir ya están fumigando el suelo, ¿no? Por si acaso, no porque hay el problema, ¿no? El proceso de la Revolución Verde, que es básicamente la transformación del campo con nuevas tecnologías, con tecnificación, con mecanización, tiene muchos mitos alrededor del desarrollo y el subdesarrollo. Y en este caso, en Bolivia, que no hemos conocido esa revolución verde en los años 60 o 70, estamos viviendo un proceso tardío de que ciertos monocultivos en particular que necesitan o que están, digamos, desarrollados en paquetes de semillas transgénicas y de agroquímicos, en la medida que ellos han tenido mucho éxito, se ha ido popularizando en los otros cultivos. El incremento de los agroquímicos se debe fundamentalmente a la ampliación de la frontera agrícola para expandir el agronegocio relacionado con la producción de soya, que representa casi el 50% de los cultivos nacionales del área sembrada, y que con el incremento de los agroquímicos ha ido también paralelo a la introducción de la soya transgénica el 2005, que ha tenido un incremento desde el 2006 hasta la fecha aproximadamente en 450%. Actualmente en nuestro país se introducen cerca de 210 millones de kilos y litros de agroquímicos por año. A eso hay que añadirle un 30% que ingresa de contrabando, de acuerdo a la información del SENASAC. Entonces estamos hablando de más de 250 millones de kilos de agroquímicos. Este es un incremento muy fuerte y obviamente el departamento de Santa Cruz es el que tiene el 70% de participación en el incremento y en el uso de agroquímicos. Seguidamente viene Tarija y Cochabamba. Se usa mucho el agroquímico porque se espera tener rendimientos altos. El agroquímico, que son estos pesticidas y otros, solamente permite evitar pérdida de rendimiento. No genera mayor rendimiento de ninguna forma. Y en Bolivia tenemos un uso de fertilizantes altamente deficiente. En el sector de la soya, que es 1/3 de la superficie del país, de acuerdo a estudios de INIAF y de ANAPO, menos del 25% de la tierra cultivada para la soya usaba fertilizante en el 2018. Realmente estamos agotando y quitándole todos los nutrientes y
tenemos pretensiones de subir un rendimiento, pero no hacemos lo que es los elementos esenciales para estos cultivos y nos basamos simplemente en evitar de que esos rendimientos no generen, digamos, mayores problemas. Bueno, el incremento no es relacionado con el rendimiento, digamos, de manera sostenible, yo diría, porque hasta hace unos 15 o 20 años aproximadamente se usaban cerca de 17 kilos o litros de agroquímicos por hectárea. Actualmente estamos en los 45 litros o kilos por hectárea. Entonces, frente a eso tenemos un incremento en el rendimiento de un 14%. Entonces, si analizamos esa ecuación, podemos concluir que nuestra agricultura está en una fase de desastre. Ni siquiera está en una fase de crisis, sino en una fase de desastre. Entonces, eso es producto de un modelo capitalista que ha llevado obviamente a este desastre del que actualmente estamos viviendo en la agricultura. Y esto viene prácticamente con toda una política agroalimentaria, y ahí es también otra crítica que le hacemos al Estado, que impone un modelo de producción que privilegia el costo a la calidad, ¿no? Ellos prefieren producir mucho a bajo costo y no interesa la cuestión de la calidad alimentaria que están produciendo. Entonces, cuando hablaba de esta ruptura es eso, ¿no? Hay mucha propaganda de que dicen el agro tiene que alimentar a las personas y mientras más tecnología pongamos a la producción de alimentos, mucho mejor para todos estos seres hambrientos, ¿no? Y la ciudadanía, pues, en este torbellino de consumismo accede a lo más barato. Y lo más barato es esto, ¿no? Alimentos producidos de manera muy rápida, muy acelerada y con alto uso de productos agrotóxicos, ¿no? Existe para llegar a ciertos tipos de cultivos que son de monocultivos, de altos rendimientos, necesidad de usar estos productos, necesidad, lo digo, frente al mercado y frente a las condiciones que hacen de los compradores. Buscan productos estandarizados, de una talla exacta, de un tamaño exacto, y no les interesan los productos que salen de este formato. En la medida que eso ocurre, te obliga entonces a acceder a aquello, y no solo viene con una semilla, viene con agroquímicos que tienes que usar, vienen con créditos que te ofrecen para realizarlo, vienen con empresas que están vendiendo sus productos y que compiten entre ellas y que vienen de forma agresivas a darte estos elementos. Incluso hay compradores previos a tu cosecha que te hacen pagos por adelante. Entonces es bien difícil, digamos, no es una cuestión de simplemente decirse sí o no y el malo es el que lo está usando, de ninguna forma. Es un sistema en el cual la estructura está hecha para empujarte a eso y si no lo haces, terminas siendo desplazado. En la medida de que hay pocas otras alternativas para ti de realizarlo y que si una vez que lo has hecho quieres cambiar porque te das cuenta que no era lo tuyo o demás, no puedes. Porque el sistema está hecho que en la medida que usas esos agroquímicos, matas todos los ecosistemas de esos suelos y necesitas varios años para que se repongan, si no, de lo contrario, vas a tener plagas que vuelven y vuelven y necesidad de aumentar más agroquímicos, de usar agroquímicos más tóxicos y a la larga de simplemente no estar en capacidad porque tus costos suben tanto que no puedes generar los rendimientos que generas. Controla los alimentos y controlarás a los pueblos, a todo el mundo. Creo que esa es una de las consignas que tienen las multinacionales, porque el control de alimentos pasa por el control de las semillas y obviamente tener la tecnología de los agroquímicos que, según ellos, sirven para producir cultivos. Pero hay algo más. Ellos establecen una especie de política de qué alimentos o qué cultivos se deben sembrar. Ahí está la soya, el maíz, el algodón, la canola, la caña. ¡Qué casualidad! Que son los mismos cultivos que forman parte de la agenda del agronegocio en Bolivia. Eso quiere decir que eso en realidad beneficia a las grandes corporaciones, a las grandes multinacionales, porque no nos olvidemos que el 80% de la soya se va afuera, se exporta, y es producto de que el agronegocio nos ha impuesto determinados cultivos
determinados alimentos para la alimentación en las ciudades, inclusive en el desayuno escolar. Y esto obviamente es una violación al derecho humano a una alimentación sana de toda la población boliviana. Entonces hay que ver qué mecanismos hay que de aquí en adelante hacer para que eso que está plasmado en la Constitución se cumpla. Los municipios son el primer gobierno, el más cercano a la gente, el gobierno local, el que primero debería hacer un control de lo que entra a su territorio, o sea, no hay ningún control. Segundo, el gobierno a través de la entidad, por ejemplo en este caso Senasac, lo que debería hacer es controlar con todos los comercializadores de los productos, hacer un control en el lugar, en las agropecuarias que se instalan en los pueblos, y ver el listado de los productos que venden. Lo que pasa es que ellos dan una autorización para una agropecuaria con, por decir, unos 50 productos, y ellos ya con 50 se traen 100. Entonces ya no hay el control de qué en realidad se está vendiendo en la tienda. Entonces falta la capacidad técnica de las entidades, como en este caso del Senasac, y tampoco tienen los recursos como para poder cubrir todo el territorio. Entonces esa es una de las grandes deficiencias. Por eso digo que los gobiernos municipales aquí pueden contribuir bastante en también ellos comenzar a hacer sus control, y aquí también tiene que ver mucho los comercializadores. A ellos también se tiene que dar la obligación de que lo que venden deberían recoger los envases y poner a buen recaudo los envases. Esa es una forma de poder controlar, y como le digo, debería exigirse en parte normativa que se informe la verdad del producto, que se dé como su principio activo y no como un nombre comercial, que eso detrás de eso hay los productos altamente tóxicos que se venden. Y nos interesa llamar la atención al área de salud, que tiene que tomar en cuenta esto cuando hacen su historia clínica. Tienen que preguntar al paciente de dónde viene, en qué está trabajando. Otro médico nos decía, se enmascara. Los síntomas se enmascaran y tratamos las ramas y no vamos a la raíz. Y bueno, en eso estamos. Nos toca sensibilizar mucho a la población. No va a ser una tarea fácil, porque sabemos que la gente que está en el campo necesita trabajar. Pero hay que ver en qué condiciones trabaja. Tiene que priorizar la vida, tiene que priorizar su salud. Con el estudio que hemos hecho en Saipina, hemos demostrado que si utilizamos productos menos tóxicos y trabajamos más en la parte preventiva, no en la parte curativa en el cultivo, y bajamos la frecuencia, podemos tener los mismos rendimientos de los cultivos ahora. Entonces es cuestión de que se pongan en práctica y experimenten en su parcela y bajen la frecuencia de las aplicaciones que hacen y utilicen productos más bajos y trabajen más en la parte preventiva. Que sí es posible hacer las cosas mejor. Y es muy necesario empezar a trabajar ya en un proceso de transición. No estamos pensando que queremos que desaparezca hasta mañana, sino que necesitamos que haya un proceso de transición con una mirada de amor al otro. Hay buenas noticias, es decir, bolivianos y bolivianas de este país están haciendo ejemplos de buenas prácticas. O sea, hay como mostrar que es posible hacer agricultura sin afectación al medio ambiente ni a la salud de las personas. O sea, hay agricultores que son conscientes que están produciendo alimentos y no solo mercancía. Estoy interesada de todo lo que es la naturaleza, los productos que salen de ella de forma natural, que tengan menos contaminación, que sean nutritivos para nuestro organismo, porque hay ciertas sustancias que a veces están en las verduras, en los alimentos, que nos dañan la microbiota. Entonces, normalmente tengo esa inquietud y estoy por eso en esta feria. Tener una salud la mejor que uno pueda tener y evitar la contaminación ambiental también, ¿no? Entonces, y trato de inculcar eso a mi familia, porque creo que la base de todo ser humano es la salud. Y venimos a la Feria Ecológica más de 5 años
Conocimos estos productos saludables gracias a una actividad que realizó una ONG en la Fundación Patiño. Desde ahí buscamos los productos, nos adherimos a la causa de consumir y de promocionar productores ecológicos, y desde entonces todos los sábados venimos a adquirir nuestras verduras para poder preparar nuestros alimentos semanalmente. Y estamos muy contentos porque los precios incluso son bastante accesibles, algunas veces son hasta más baratos que los productos que hay en el mercado, con la garantía de que estamos contribuyendo a productores nacionales y que están haciendo un esfuerzo por tener productos ecológicos. La agroecología es realmente la única opción, no solamente que tiene el mundo, sino fundamentalmente Bolivia, porque Bolivia no va a ser un país industrializador de tecnología. ¿Qué tiene Bolivia y qué no tiene el mundo? Es biodiversidad, recursos genéticos. Entonces Bolivia debería basar su desarrollo en incentivar, promover, fortalecer y multiplicar como política de Estado la agroecología, es decir, producir de manera diversificada, en armonía con el bosque. En el planeta están viendo que no hay otra opción, que es la agroecología, y en la agroecología uno de los puntales fundamentales está en el control biológico microbiano y en las semillas, que son dos puntales y dos pilares que deberían servir para llevar adelante el desarrollo de uno de los sectores que es el único que nos queda. Necesitamos que en el sur nuestras problemáticas también sean vistas en el continente europeo, en Estados Unidos, ¿no es cierto? En África, en Asia, porque lo que ha logrado el poblador del norte promedio, el europeo promedio vamos a hablar, lo está haciendo a expensas nuestras, ¿no? Porque la salud de ellos, el estarse encaminando hacia la producción sin transgénicos, al estarse encaminando hacia la producción sin agrotóxicos, al estar haciendo una vigilancia activa en el norte para favorecer todo su medio ambiente y salvaguardar toda la riqueza natural que aún pervive en Europa, eso está significando que las empresas vuelquen sus ojos al sur, ¿no? Entonces, todo lo que no se vende allá se está vendiendo acá. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? No puede ser que los agrotóxicos prohibidos para la población europea, norteamericana, sean vendidos libremente acá, ¿no? O sea, somos tan humanos como ellos. Y creo que ese es el logro que tenemos que hacer, articularnos y hacer fuerza común. Si está prohibido allá, también acá. Después de lo que hemos visto y escuchado, es evidente que nos estamos envenenando lentamente a través de los alimentos que nos llegan del campo, a través del agua que consumimos contaminada por agroquímicos, a través del aire que respiramos también contaminado por agroquímicos. Entonces, ¿qué hacer? Como ciudadanas y ciudadanos tenemos que capacitarnos y capacitar a los demás sobre el peligro del uso irracional de los agroquímicos. Tenemos que conocer y exigir nuestros derechos. El derecho a la vida, el derecho a la salud, derecho al agua apta para el consumo humano y derecho a un medio ambiente sano. Es necesario romper el silencio y alzar la voz, organizarnos y unirnos como sociedad civil para exigir un cambio hacia prácticas sostenibles que protejan la vida en todas sus formas. El futuro está en nuestras manos. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Monsanto contamina! ¡Y lo queremos fuera de América Latina! ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera de Bolivia! ¡Fuera Monsanto de América Latina! Protejamos el ecosistema y a la Pachamama, que la tierra la única que nos ama. Aquí en Santa Cruz, sobre todo el agro, está
cosas a su sembradillo. Yo le digo pillo, no se metan digo, porque estamos ya cansados de esos mendigos que solamente no